para la gente que esté mirándonos en YouTube, David tiene el libro El franquismo S.A. delante en la pantalla. Cuéntanos un poco de cómo te llegó a tus manos, David. Pues en algún podcast le escuché a Antonio Maestre de estas casualidades que estás buscando por YouTube. Bueno, la verdad es que es uno de estos periodistas que sí que me gusta y tal, pero no lo seguía y ahora lo sigo más a raíz de este libro y lo escuché en un podcast y tal y me pareció fascinante el tema y no dudé en comprarlo. Y el libro es una revelación. La verdad es que es una pena porque ya lo digo que lo destripo bastante. Lo siento, Antonio Maestre, sobre todo si vienes alguna vez. Comprarlo igual, hijos de puta, porque esto, bueno, no gratis. Quiero decir, a mí me ha salido, o sea, a vosotros puede salir gratis, pero aún así tenéis un montón más de datos y de primos y de cuñados que están interrelacionados. Y hay algunos capítulos que yo he aligerado, como lo de Tío Pepe y todo esto también. Pero bueno, aún así es uno de esos libros de cabecera para cualquiera que pueda saber o sea, si te quieres meter en política, si te quieres meter incluso en banca o entender la cultura española, este libro, lo mismo que el del director del periodismo, me parece esos libros que revelan la verdad que normalmente las universidades no te enseñan. Entonces, chapo, porque la investigación es exhaustiva, no la han denunciado a nadie. Daos cuenta que unas 400 personas supermillonarias y no ha recibido ni una sola denuncia. Hubo, de hecho en el libro dice alguna queja de uno que le llamó por teléfono en un programa de televisión y tal, pero después es que yo no llegó a nada. Eso es significativo. Cuando a un periodista no le denuncia a nadie, o bueno, o se le denuncian y al final lo desestima un juez, significa porque está súper documentado y tiene datos que son fehacientemente ciertos, ¿no? Entonces, son de esos periodistas que hay que seguir. Y de hecho, a ver si en los medios les dan más responsabilidades, ¿no? No que tenga algún programa de investigación o que tenga... Que normalmente esta gente es la que le cuesta medrar. Esto es lo triste, ¿no? Sobre todo si son de izquierdas. Sí, sí. Prefieren alzar a Eduardo Inda, que es un generador de bulos o cosas así, y sin embargo estos pues quedan por detrás. Y a mí es interesante. Y Antonio Maestre me gustaría traerlo aquí un día, que es... Distingamos a Eduardo Inda, que dijiste tú, un generador de bulos. Ujú. No es solamente un generador de bulos, es un generador de tendencias. Y de Y, no, odio le- también. y de odio, y no importa la herramienta que use, el bulo, ¿no? Para generar lo que quiere, porque esto es muy importante, David. No es lo mismo un bruto con superpoderes sin inteligencia que hace daño porque no sabe qué está haciendo, que el supermalvado que destruye una guardería porque quiere sembrar terror. No es lo mismo. Ya la gente dirá, ya, la víctima, no sé qué, el resultado sí, al final el dolor va a ser el mismo. Ya, pero la intencionalidad, la probabilidad de que se vuelva a repetir, no sé, el índice de mal, ¿entiendes? El índice de maldad al que aporta es diferente. Por tanto, Inda pertenece a esta gran ralea de rancios ultraderechistas que quieren que todo consiga igual y que los mismos sigan en el poder, que nada se mueva a no ser que ellos lo muevan. Y sus herramientas son los bulos también. Eso es Sí. diferente. De hecho, igual un día había que hablar de distintos tipos de periodismo, ¿no? O pseudoperiodistas, cómo prima el sensacionalismo por encima de la propia noticia y que son incapaces de rectificar aunque tengan un juez dictando una sentencia. Sin embargo, los buenos Sí. periodistas se pueden equivocar, pero no tienen problemas, de hecho lo van a hacer corriendo, rectificar si se han equivocado, porque el honor para ellos y su profesión y su valía va en ello. Desde Y luego. eso es importante, Sí, sí, la sí. diferencia. Esto es como cuando dicen, todos los políticos son iguales. Pues no, ni todos los políticos son iguales, ni todos los periodistas son Exactamente. iguales. Hay Eso una... cuando la gente dice todos los políticos son iguales, lo que están diciendo de verdad es que yo no tengo suficientes discernimiento ni sentido crítico para diferenciar entre políticos. Eso es lo que están diciendo. Hay, No hay están. una sección que hizo Keke en su programa que me hizo mucha gracia, que hacía a su vez referencia a Ignatius, ¿no? La extrema derecha o el fascismo lo llena todo de mierda. Y después es muy difícil limpiarlo y discernir qué es lo que está limpio o no. Y entre ellos lo que hace la extrema derecha. Todo es mierda, todos somos iguales, pero al final votar a los míos. Porque como son todos igual de mierda, votar a los nuestros. Y eso es algo que yo creo que parte de la izquierda o parte de los... o el público, más bien el público no sabe discernir o le cuesta discernir y sobre todo intentar limpiar de lo que es mierda de lo que no. Y eso es lo que hacen, empantanar y manchar el periodismo, la política y sobre todo los medios y el derecho a la información sobre todo. O sea, es Bien, tan importante... nos estamos yendo por ¿no? El comentario sobre periodismo y estábamos enfocándonos en cerrar el tema este de Sí, el corporativismo y la cultura. Eh,
la parte que voy a cerrar del monográfico es que te voy a hacer unos comentarios que tienen que ver con las últimas décadas, ¿no? Del siglo XX y las primeras del siglo XXI, y esto va a ser en referencias ahora a la cultura popular, porque la gente podrá decir, jo, qué bien, has hablado sobre cómo se desarrollan estas compañías, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, aquí es donde voy a darle el martillazo final, donde la gente entienda qué tiene que ver eso contigo y mucho que tiene que ver eso contigo. Por ejemplo, ¿no? Yo te estaba hablando a ti sobre la cultura americana de finales del siglo XX, ¿verdad? Pues llegan los Sí. años 80 y adivina lo que ocurre. Ocurre un sistema de desregularización, donde las industrias que estaban reguladas, pues se les retira ese reglamento y la regularización. Quiero decir, por ejemplo, las industrias eléctricas, pues se le bajan, se le quitan las medidas gubernamentales que se habían medido y pasan incluso a estamentos privados. Ocurre también con otro número de empresas y también ocurre el famosísimo auge de Wall Street. Ojo, Wall Street había tenido una etapa muy buena desde los 50 hasta los 80. La única parte que tienes un poquito no sé, un poquito de vacas flacas fue la crisis del petróleo de los 70, pero no afectó a todos los segmentos, o sea, afectó más bien a la población, pero no a todos los segmentos de la bolsa. Bueno, cuando llegan los años 80, ¿te acuerdas la famosa película Wall Street con Sí, el señor Michael Douglas, ¿verdad? Que sí, donde sí, nos sí. empezaron, nos empezaron a decir, caramba, esto es extraño. Bueno, fruto de esa película llamada Wall Street, ¿no? Donde Michael Douglas dice la famosa frase de greed is good, la codicia es bueno, ¿no? Es buena. Pues a fruto de eso viene después la otra película, que esta la recomiendo muchísimo, que se llama American Psycho, que es la que hace Es la que Christian tenía Bale. es la que tenía en la cabeza justo. Bien, es la que hace Christian Bale, pero ojo, Christian Bale, pero esta película, American Psycho, es una película hecha en el año 2000, mirando hacia los años 80, o sea, con 20 años de separación, ¿me entiendes? Mirando hacia atrás, hacia la cultura corporativa. Y hay una cosa que es común si te fijas en American Psycho, que es muy revelador, que era que todos los protagonistas son blancos anglosajones waspis. Y que todos no sabes qué carajo están haciendo, porque se pasan el día tocándose los pepinos, intercambiándose tarjetas de visita y mirando que tiene la corbata más larga, pero no hacen una hostia de trabajo. Bueno, esto es un reflejo, y la directora lo dice, ¿no? Esto es un reflejo de lo que era la cultura boomer de los años 50, donde una vez más, los blancos directores de empresa, pues vivían así, vivían del cuento. Esas famosas escenas que vistes en la serie Mad Men, donde los ejecutivos blancos de ojos azules se reúnen. Vamos a tener una discusión sobre la dirección que va a llevar la empresa en los próximos 6 meses y se reúnen en el despacho a beber whisky a las 11 de la mañana y salen de ahí listos para hacer un almuerzo. Me refiero, después de tomarse los aperitivos de whisky de 12 años, se van a hacer el almuerzo para seguir hablando, ¿no? Esa era la cultura en la que vivían esta gente privilegiada. Eh, entonces, desde los años 90 a los años 2000, ocurren unas mini recesiones y unas mini crisis. El, ocurre el terrorismo interno de la bomba en Oklahoma. Se hace en un edificio federal, hay una guardería donde mueren un montón de niños. Y lo peor Vaya. de todo esto para el sistema estadounidense era que descubren que son terroristas americanos internos, que son supremacistas blancos en los años 90, con Timothy McVeigh bueno, y sus secuaces. Esto creó un sistema de choque psicológico. Quiero decir, los blancos estadounidenses dijeron, ¡ay, qué horror! La bomba en Oklahoma, ¿no? Pero y cuando empieza a decirle, oiga, que fue un supremacista blanco, de repente la noticia pasa por debajo de la alfombra, es irrelevante, ya no duele tanto, nos enfocamos en las víctimas, pero no en las causas. Y esto es lo que esto continúa permeando, ¿no? En la cultura estadounidense. Después, cuando aparece la Internet, y a su vez, por los pocos años de aparecer Internet, como 10 años después de la aparición de Internet, viene el bombardeo de las Torres Gemelas, el derribe de las Torres Gemelas. Pero el derribe de las Torres Gemelas se estaba produciendo en un momento de auge económico y otra vez vuelve a crear una mini recesión.
por un empuje, ¿cómo diría yo? Un empuje psicológico, un shock psicológico, ¿no? Entonces estamos hablando de ahora del 2001. Bien, volvemos otra vez a recuperarnos. Mira lo que estoy diciendo. El bombardeo de Oklahoma en 1990 y tantos. Después vienen las Torres Gemelas, unos 8 años después. Hemos ido subiendo y psicológicamente volvemos a bajar. Esto se ve en las tasas de desempleo, se ve en la cantidad de nuevas compañías que se abren y que se cierran, se ve en los nuevos negocios que dan en quiebra. Una vez que empezamos a recobrarnos, ponle 3 años, ¿no? Que nos recobramos del bombardeo de las Torres Gemelas, del derribo de las Torres Gemelas, y esto lo digo en el sentido terrorista, ¿no? Eh, una vez que estamos saliendo de esas, ¿qué ocurre? Ocurrió el famoso burbuja del .com, ¿te acuerdas, David? Sí, de las burbujas de La los informática, .com. de los .com, exactamente. Y esto nos hizo a los estadounidenses un sentido de, ¿pero qué coño está pasando aquí? Estamos levantando cabeza y nos empiezan a patear los dientes tan pronto como empezamos a sacar la cabeza del agua. El .com, si te fijas, fue más o menos en el 2004, 2005. ¿Y después qué ocurrió? ¿Qué te viene a la mente que ocurrió unos Lehman 3 o 4 Brothers. años? Lehman Brothers. Exactamente. Lehman Brothers, el ladrillazo. El ladrillazo a nivel internacional, que sabes que eso se expandió a todo el resto del mundo. Sí. Ahora, ¿qué te estoy también hilvanando aquí? Te estoy hilvanando que a partir de los años 90, la economía estadounidense comienza a convertirse en economía mundial, en economía transatlántica. Y, por ejemplo, lo que le ocurre en Estados Unidos con el shock del terrorismo en Oklahoma, eso no trasciende a España, ¿eh? No trasciende a España, que España estamos viviendo los años de jauja, los años de entrar en la Comunidad Europea, los años de empezar a prepararnos a cambiarnos al euro, y todo está bien, todo está muy chulo. Pero en años siguientes, como por ejemplo en el 2001, cuando ya España está integrada al tejido económico europeo que responde a Estados Unidos, cuando le ocurre algo a Estados Unidos, ya lo sentís en España. Sí, eso hay un dicho aquí en España que es que cuando la economía americana se constipa, aquí hay huracanes prácticamente. Algo así era. Sí, sí, que cuando, vamos, algo así como que cuando la economía estadounidense estornuda, la europea le entra diarrea. Algo así. Sí, son Efectivamente. consecuencias, están hilvanadas, ¿no? Pero que antes estaban, te estoy demostrando que antes estaban ligeramente más deshilvanadas. Así que plantéense audiencia, ¿no? Como la entrada a la Comunidad Europea a lo mejor fue un sistema más fácil de tutelamiento por parte de la economía estadounidense para la economía europea, al haber expandido el globalismo. Entonces, sí. No, iba a decir que precisamente que incluso antes, desde la muerte de Paquito, ese tutelaje que tenía Estados Unidos para que entráramos en la OTAN, para que entráramos en una democracia, bajo la supervisión de ellos, ¿no? Con esas bases militares y con todo eso. O sea, ellos desde las sombras moviendo todas las piezas para que quede una democracia como a ellos les interesaba, dependiente de ellos. Sí. Y que por Exactamente, David. supuesto, exactamente, pues que nace de ahí, que ese plan es a largo plazo por parte de ellos. Y lo hicieron con toda Sudamérica y con otros muchos países, porque con Italia y con otros países también. Exactamente. No nos olvidemos de Sudamérica y no nos olvidemos de nuestros países europeos. Pero, claro, tenemos que intentar no cerrar el círculo esto y hacerlo o sea, hacerlo más estrecho para que no nos desbordemos. Por tanto, te estoy trayendo la economía del 2000, ¿no? Después de las Torres Gemelas. La economía española no se sintió resentida durante el .com, ¿o sí? En el .com fue muy grande en España, la Pues burbuja. es que, bueno, estuvo Terra y hubo gente que perdió dinero con Terra. Terra era un portal español y que le pusieron muchos anuncios. Telefónica creo que se había Sí, metido sí. allí y todo esto, pero no sé decirte exactamente hasta qué punto nos afectó. La que sí que Eso nos te iba a decir yo. afectó, la que sí que nos En- afectó fue la siguiente. Esta, la de Terra, igual claro. fue un poco más de pasadía. Sí es verdad que hubo mucha gente que hizo mucho dinero en ese momento, porque además también un poco antes venía de la absorción de un montón de buscadores, hablamos, Terra era inicialmente un buscador, Yahoo fue cuando se instauró ya Google definitivamente como monopolio en el buscador de... Yo creo que sí, ahí, o igual un poco antes, ¿no? Hubo ahí esas guerras para posicionarse, que Yahoo estaba más potente también y tal. Sí, las guerras fueron del 95 al 2000 más o menos, y en el 2000 ya estaba Yahoo prevalente con todo, ¿no? Google, Pero como ¿no? Bueno, decías tú, era sí, Google y ya Yahoo Google estaba, Y se quedó Google. Pero se esas quedó guerras, Google. sí, Pero pero lo que había te vengo a decir es que en buscadores. Estados Unidos se creó una mini recesión. Y en España no. En España, como dices tú, alguien perdieron unos cuantos inversores, no sé qué, pero no Sí, hubo una mini recesión.
Sí, yo creo que no, que bueno, exactamente, yo creo que no. Bueno, pues mientras estabais vosotros disfrutando, además recordad que vuestra economía todavía estaba en sección de auge porque todavía estabais acabando la incorporación a la Comunidad Europea. Pero ahora aquí en Estados Unidos, después nos viene el ladrillazo de Lehman Brothers en el 2007-2008. Efectivamente, mandan todo a tomar por saco. Y se crea este famosísimo efecto, que es un efecto contagio de miedo, donde las empresas de ladrillo, ¿no? Son las que dan el pelotazo y de las hipotecas aquí en Estados Unidos, pero joder, las empresas de transporte ya empiezan a decir, coño, vamos a tener que perder los transportes que hacíamos a las constructoras, vamos a cortar personal antes de que nos obliguen a cortar personal. Y las empresas de comida, uf, las empresas de ladrillo y las empresas de transporte van a perder trabajadores, vamos a nosotros cortar personal antes de que nos lo obliguen a cortar personal. Claro. Y empiezan a hacer este efecto de miedo, de dominó, bueno, además de la carencia de liderazgo político, quiero decir, la carencia de un político estadounidense que se levantase y dijese, hey, frenar los cascos, ¿no? ¿Quién ha sido el cabrón que jodió a Es Lehman que, Brothers? es Vamos que a los pasar a mer- ese tío al paredón y vamos a insular al resto de las industrias para que la economía no decaiga. No, los políticos están siempre a merced de los consejos que le da la Reserva Federal, hablo de los presidentes, ¿no? Y ellos callan y dejan que la economía siga porque, esto lo digo claro y alto, David, las recesiones son barajar cartas para que siga ganando la casa. No, pero ya hay una cosa interesante que has dicho tú, que es lo de la confianza en los mercados. Anda que no hemos oído eso de la confianza de los mercados. Claro, no tenía confianza nadie. Y cuanto más iba quitando a la gente, menos confianza y menos inversión querían hacer. Y cuanto menos inversión, pues menos proyectos y menos se mueve. Al revés, se quedan todos congelados. Pero precisamente la función de los políticos que tenía aquí en España era lanzar mensajes de confianza para que la gente se lanzara y hicieran proyectos, hicieran tal, pero claro, nadie se atrevía porque no. Es que no basta con dar mensajes de confianza, hay que proponer iniciativas y hay que crear proyectos que respaldes el mensaje que estás dando. Sí, sí, Y sí. eso es lo que falta, eso es lo que Ahí, nadie hace, es lo que nadie sabe hacer. ahí era una de las cosas que se quejaban en España, era el problema de haber entrado justo con el euro y no a poder devaluar la peseta, ¿no? Y ahí teníamos más margen. Y después encima de eso, que no había proyectos incluso desde lo público. Si tú tienes empresas públicas, ya puedes hacer competencia a la privada y puedes mover pues más profesión pública, más empleos públicos y puedes hacer tú igual, de alguna manera, lo que le falta o lo que no se atrevía la empresa privada, intentando compensar. Pero como no teníamos ninguna de esas porque habíamos estado privatizando prácticamente todo, pues nos quedamos desde el gobierno sin cartas para poder eh, salvar Para esta poder marejada. interferir en la economía, exactamente, Entonces exactamente. estábamos al vaivén, estábamos a lo que venga y vino un huracán y nos llevó por delante, pero sin armas y sin ningún tipo de defensa. Y entonces fue doble o triple crisis, claro, porque la del ladrillazo también era algo que habíamos estado alimentando con todo esto de los bancos intercedidos por los políticos y pues la hostia fue doble o triple. Sí. Y te hago una crítica en cuanto al sistema político español, ¿eh? En ese periodo de los años, de finales de los años 90, vamos a poner el 98 al 2000 y pico, al 2005, hay una carrera por privatizaciones, ¿eh? Fenosa, Repsol, Iberia, Sí, Telefónica, Telefónica, Ensilesa. Endesa, todo empieza a ser privatizado. Y no privatizado el jueves por la tarde. Todo el Dios. No, 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 no. Cuentagotas. ¿Cuentagotas para qué? O sea, cuentagotas diciendo que CAMSA el jueves, Iberia el próximo martes, Repsol dentro de un mes. Pero además, ¿Para qué? qué nos decían, Gerald? Hay que privatizar porque estas empresas, pues es que no son rentables. Y entonces, con dinero público, con gestión pública, no se pueden ser rentables. Correcto. Entonces las vamos a privatizar. Casualmente a mi colega de aquí al lado, con esos apellidos ilustres que dije en el monográfico, y él sí que le va a sacar renta. Lo que pasa que de eso, prácticamente el gobierno encima vendías un poco a precio de saldo, y ya está. Y entonces, pues es una manera de quedarse desnudo. Pero te voy a decir otro detalle, ¿eh? En el mejor clima de caciquismo franquista español, o sea, que no digamos franquismo español ya en el 2000, porque eso sería el franquismo 2.0, ¿no? La nueva monarquía Sí. parlamentaria, que hemos hablado nosotros tanto en detalle de cómo los que ayudaron al golpe después pasaron a ser grandes directores de empresas sacando grandes réditos. Esos eran los que estaban preparados para después comprar las acciones de la privatización.
Y ojo, la privatización, sí, la privatización sale en el BOE y tal, pero nadie más se entera. Tú sabes, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿quién se entera? Un amigo mío que es inteligentísimo, es un, no sé, el tío es en plan Mensa, es en plan lumbrera, Sí. y que tenía contactos con España en el banco y que andaba al teléfono. Él vende acciones de su retiro personal para sacar dinero líquido y eso invertirlo en acciones de la privatización en España. Y en cosa de un año se hace multimillonario el tío. Y, pero yo le preguntaba, joder, pero ¿cómo más gente no sabe de esto? Y dice, joder, esto nadie sabe porque, me dice él, porque esto quieren darle la primera opción a los ricos de siempre, a los que estaban ya repartiendo la torta antes. Y se estaba refiriendo a estos, ¿no? A estos que entran como director de tal empresa, director de tal empresa, director de tal empresa y que está en un despacho cobrando millones y millones y millones y millones al año desde 1950 hasta ahora. Entonces, cuando le llega esta privatización, él es uno de los pocos que está disponible para comprar estas acciones, que tiene la Sí, liquidez para comprar estas es acciones. que eso es un delito en España, porque eso se llama tener información privilegiada y encima contacto de influencia, porque tú encima le chivas a tu colega, oye, necesitas estas características, o incluso hago la ley justo para que tú solo tengas estas características para poder hacerte esta concesión o venderte esta empresa o este trabajo, ¿no? Esto se hace a todos los niveles, no solamente en alto standing, en ayuntamientos también se hace. O sea, es el mismo tipo Sí, sí, sí. de, bueno, de ilegalidad. Además Bien, eso dice, oye, que mañana va a salir en el BOPA y va a haber este trabajo y esta concesión, o estas tierras se van a descalificar, y te lo dice 2 exactamente. o 3 días antes, entonces ya está preparado, agazapado. Que esto me lo decía también gente, yo nunca he sido capaz, pero sobre todo los que son administrativos, o los que son empresarios, los que se dedican a todo esto, todos los días por la mañana lo primero que tienen que hacer es leerse el boletín oficial del Estado y estar atentos a todo lo que hay. Claro. Yo tengo una vida y prefiero mirar series de televisión. Pero bueno, está bien. O sea que hay gente que Bien, se dedica a eso, a mirar lo que sale todo público, tanto en el BOPA como en el de la comunidad. O sea que para todos los niveles, no solamente yo qué sé, para empleo público, sino para concesiones de subvenciones del cine o de empresas o de todo eso. Ahí hay un montón de dinero que se reparte público, pero que si no estás atento no te enteras. Pero bueno, y así a todos los niveles. Que sale en Sidesa, que se privatiza o que sale a la venta, a ver quién lo coge. Pues un millonario mexicano que pasaba por ahí o que lo ha vendido después a su vez a otro, que lo vende a otro, que lo vende a otro y al final resulta que lo cierran y se lo llevan para Francia o lo que sea. En 15 o 20 años nos quedamos sin empresa. bien, volviendo un poco a lo que te quiero hacer un resumen sobre entre los años 90 y el año 2010, que es cuando ha ocurrido este nuevo pelotazo de Lehman Brothers. Como te digo, ha habido muchas mini recesiones en Estados Unidos. Esto crea un sistema de desamparo en los Estados Unidos donde la gente no tiene problemas en acogerse a, a empleos muy precarios. Y aquí aparece también una brecha generacional, que esta es difícil de entender desde el punto de vista español, pero es obvia desde el punto de vista estadounidense. Los adultos que habían sido adultos en los años 50, un tío que tenía 20 o 30 años en los años 50, este tiene una etapa de prosperidad que le dura de los años 50 hasta el 75 o 79, cuando aparece la crisis del petróleo. Y este es uno de estos tíos, ¿no?, que está trabajando en un banco, en una empresa de fabricar clavos, en una empresa publicitaria, lo que sea, y le van cayendo promociones y le van cayendo aumentos de sueldo. Tiene que lidiar también con un coste de vida mucho más barato. Esto lo comenté muchas veces, ¿no? De que Sí. si tú estabas en los años 50 trabajando una hamburguesería, en 5 años te podías dar la entrada a una casa, lo cual hoy en día es impensable, ¿no? Es que, y fíjate que lo comparas con España como estábamos en los años 50. Empezaba el turismo, o sea que también había un poquito de prosperidad, pero de otra manera. O sea, el turismo empezaba para que los Sí, extranjeros vinieran a España a hacer turismo. Igual algún español podía ir de turismo, pero poco. claro. Pero empezaba esa pequeña subida económica. Y, y esa generación que vivió así, que compró 2 casas y una de ellas la sirvió para alquilarla y vivir de rentas, ¿no? Y tal, se encuentra con sus hijos que ahora tienen que vivir
con estas mini crisis que empiezan a aparecer en los años 80. Y le empiezan a decir cosas como que, joder, no sirves para nada. Yo cuando era joven encontraba un trabajo y con ese trabajo me compraba 2 casas Claro. y no sé qué. Y yo acabé la universidad en 4 años y después ya empecé a ganar, no como tú, que tienes que estar sacando préstamos, pero eres un parásito y no sé qué. Y había esta desconexión generacional que yo la viví, la presencié, no la viví, la presencié en mi entorno, con gente que me rodeaba, ¿no? Y yo no, porque yo era hijo de inmigrantes y ya tenían otra mentalidad, pero la veía a los estadounidenses y yo flipaba por colores, ¿no? Siendo esta la misma generación, siendo esta la misma generación de boomers de los años 50, que permiten la desregularización de todas las empresas, la privatización de las empresas y sobre todo el combatir contra los sindicatos. En Estados Unidos los sindicatos están muy mal vistos, ¿no? Como son una rama comunista antiamericana. Ya, yo eso nunca lo he entendido, Gerald. O sea, te quejas de un lado porque tienes trabajo precario, pero después estás en contra de los sindicatos, que son los que te defienden ante la patronal. ¿Por qué? Porque tienes un montón de publicidad anticomunista, pero ¿y la lógica? Sí, Esta exactamente, gente... por eso, sí, sí. Es así, por la propaganda que les meten, claro. Ojo, tú acércate a los departamentos de policía de cualquier pueblo de 5 gatos, todos tienen su sindicato dentro del departamento de Claro, policía, ¿eh? y nadie les dice que sean comunistas, ¿no? Pero es de lógica. O sea, O sea que sí, es muy ilógico todo esto, ¿no? Entonces, como te digo, ya apareció la diferencia generacional de tener a estos padres que no entendían las vicisitudes que estaban pasando estos hijos y en un clima económico que los padres habían creado. Y esto afectó, como te digo, después a generaciones venideras. ¿Por qué? Porque los padres habían vivido un sistema de pagas, le pagaban cada 2 semanas su sueldo, le pagaban pagas extraordinarias, bonos, extras, etcétera, así. Y los hijos están viviendo un sistema de precariedad donde te echan a la calle por nada, donde saben que tienen exceso de trabajadores entre los que elegir. Los padres salen del bachiller y encuentran unos trabajos cojonudos en esas empresas que te avisé antes, ¿no? Y llegan incluso a ejecutivos habiendo tenido solo bachiller. Los hijos, que ahora están viviendo en los años 90, pues les exigen ya graduado universitario y les exigen más credenciales para trabajar trabajos peores. Y bueno, y claro, los padres y los abuelos que produjeron esta situación no lo entienden, ¿no? Eh, Como te digo, y esto es algo que siempre he dicho, ¿no? Tú analizas si lo que tus viejos te aconsejan sirven y no tengas reparos en mandarlos interiormente a la mierda, no hay que ser grosero, ¿no? No hay que decir a tu abuelo, cállate la boca, abuelo, métete la lengua en el culo que no sabes de lo que hablas, cerebro sí. de De mandril. hecho, No hay que decirlo así, pero dile, ajá, ajá, sí señor, y vete a mándalos a la mierda y haz lo que tengas que hacer muchas veces, de hecho porque a mí, ellos no están viviendo en el mundo en que estás viviendo tú. efectivamente, más tampoco lo tienen por qué entender. Pero es eso, que equivócate tú, que no se equivoquen por ti, ¿no? O sea, que si te Muy bien equivocas, dicho. equivócate tú. Repítelo, repítelo, repítelo. Que sí hay que meter la pata, métela tú, no que la metan por ti y encima que te afecta a ti, que es encima doble cabreo después. Bravísimo, bravísimo, David, bravísimo. Bueno, otra diferencia. Pero yo hay una cosita ahí, por ejemplo, la diferencia de España yo creo que no fue así. De hecho, aquí fue más progresivo, pero sí fue hasta 2008 precisamente la crisis. Ahí sí que hubo esa rotura de los que antes de 2008 ser mileurista era ser pobre y sin embargo después de 2008 ser mileurista era ser afortunado, porque significaba que tenías trabajo y podías comer. Esa conversación, recuerda que la tuve yo al principio del monográfico. Te dije, voy a comenzar con una anécdota. Y me decían, vente por acá, que no sé qué, que vivimos todos bien. Y yo Sí. diciéndole a la persona, tú estás viviendo en una puta burbuja. No tienes tejido industrial, tu país no tiene líderes, refiriéndome a España. No tienes tampoco un plan a largo plazo de progresión económica y de desarrollo económico. Y es una burbuja, es una bendita burbuja. Me alegro de que todo el mundo la disfrutara. Es una bendita Mm. burbuja de haber entrado en la Comunidad Europea y haber recibido fondos extranjeros para ponernos al paso. Es que Pero pero aún como David, así, perdona Gerard, David, esto es importante, como tú describiste en tu monográfico, aquí hay una cultura de caciquismo, de dedismo y de apuntar todo a dedo, de la cual cuando las cosas se pongan iguales y haya que competir en un mercado competitivo, van a perder. pero digo que lo de la burbuja en sí no es exactamente malo. Hay que aprovechar esos momentos de bonanza para crear pues, tejido industrial o crear herramientas o empresas públicas para cuando vengan las malas y poder combatirlas. Pero el caso, como nos Claro quedamos que sin sí. nada, pues la hostia fue doble. Pero yo lo que decía es eso de, yo por ejemplo, entre mis abuelos, que son relativamente jóvenes, bueno, ya murió mi abuelo, pero bueno, mi abuela todavía está por ahí. Pero yo quiero decir, el poder adquisitivo de mis abuelos, el poder adquisitivo de mis padres, que también son relativamente jóvenes,
yo no vi mucha diferencia, pero sí la noté con mi generación o con mis colegas, la diferencia de poder adquisitivo de mi generación. Mi generación tuvo que tener mucha ayuda de sus padres para poder vivir tan bien como ellos. Sin embargo, mis padres prácticamente no recibieron ayuda o no necesitaron ayuda de sus abuelos para poder vivir bien. O sea, para tener... hablo de ser clase media, ¿no? Entonces eso es... Ahora lo que temo es a ver los hijos de mi generación que ya sí que estarán acostumbrados a un nivel de mileurismo, de precariedad, que no conocerán un momento de bonanza, no lo sé. Es pues esta generación que la llamaban de cristal o la generación de... pues la nueva generación, y sí que es otra mentalidad, ¿no? Es la volatilidad del trabajo y todo esto, que esto lo analizamos nosotros en un programa, si te acuerdas. Sí, claro que me acuerdo. Ahora voy a compartirte pantalla para que veas un gráfico rapidito, que los que te vengan los que estén en YouTube también lo vean, que básicamente es la portada de Time Magazine. En Time Magazine, en una portada, decía, una señora aparece sentada en una cafetería mirando al horizonte y dice, tengo 6 años de universidad, un master's degree, 16 años de experiencia en el trabajo y aún así tengo que trabajar 2 trabajos, donar sangre para pagar mis facturas. Soy un profesor en Estados Unidos. Eso es terrible. Bueno, está contando la historia de Breaking Bad. O sea, si hablábamos antes de American Psycho y tal, Breaking Bad es que es lo mismo, ¿no? O de los Lobos de Wall Street. Es terrible. Eso, correcto. Yo creo que aquí en España eso no es tan... Es decir, aquí si eres profesor, primero que eres funcionario público y tienes bastante dignidad. No digo que vivas de puta madre, pero tienes, o sea, ser funcionario público incluso en épocas de crisis eran los afortunados. La precariedad ha sido una arma usada siempre para los que tienen el dinero ya y tienen las empresas y tienen los contactos para poder expandir su dominio. La única parte buena es que el tiempo pasa para todos, ¿no? Y a veces esos cabrones que se enriquecieron, por ejemplo, en España durante el franquismo, ¿no? Pues eventualmente la tienen que palmar. Pero, por ejemplo, la diferencia entre en España y en Estados Unidos es que en Estados Unidos tienen que hacer un sistema de reglas de herencias, ¿no? Y asegurarse que los hijos saben de negocios para poder vivir de esas herencias, mientras que en España lo hicieron todo a dedo. Quiero decir, el tipo que financia a Franco con el golpe recibe después no sé cuántas empresas y él se encarga de que a sus hijos les den un ducado o algo así y también hereden tal otra empresa, ¿no? Y nadie tenga que mover un puto dedo en su puta vida después de eso, que es una inmensa diferencia entre el caciquismo español y el corporativismo estadounidense. No digo que uno sea mucho peor que el otro ni nada, pero si me toca elegir y yo soy de los que están abajo y quiero movilidad social, pues sí, obviamente preferiría mejor Estados Unidos, ¿no? Te voy a dar ahora un caso. Eso es importante lo que has dicho, porque tú todavía tienes una oportunidad y de hecho tú eres igual uno de los pocos ejemplos que alguien desde abajo ha mermado socialmente, o no es que haya subido a ser un noble ni mucho menos, pero sí que has subido en la escalera piramidal. Tú, al estar en Estados Unidos y haber currado muchísimo, todavía has podido llegar a esa clase media acomodada, pero en España es casi imposible, a no ser que estés chupando la polla del falangista de turno. Es que decirte, gente pobre, sin recursos, o un inmigrante que sea capaz de estudiar una carrera y trabajando. Bueno, tú también es que lo curraste muchísimo, lo has contado una vez, ¿no? Trabajar y estudiar a la vez es durísimo. Y llegar a una empresa a un grado bastante alto es que yo creo que es casi... O sea, tiene que ser un superdotado o tiene que ser alguien, no sé. O sea, no conozco a nadie, vamos. O no, igual hay alguno, seguro que hay alguno, pero... No. Que yo creo que historias como la tuya hay alguno más, pero en España... En España son dificilísimas, sobre todo porque te digo, los cargos altos ejecutivos de empresas son reservados para regalitos. Quiero decir, es un regalo que le hacen al hijo de no sé quién. Y a veces hay despachos donde el tipo no entra en su despacho en su puta vida. Prefiero, ahí tienes el despacho a puerta cerrada y lo único que aparece a lo mejor es una comisión de gerentes alguna vez o de accionistas, pero a mí me han contado estos detalles, ¿no? De que un concesionario de coches inmenso, ¿no? De una marca que no voy a decir, uno de los ejecutivos fue apuntado a dedo por favores que se debían políticos y durante 5 años el tío no apareció en su despacho. Nadie sabía cómo se veía hasta que un día llegó al concesionario a hacer algo y la gente pensó que era un comprador de lujo y dijeron, a ver, ¿qué le puedo...? No, yo soy el dueño de esto y tal.
Bueno, ok, vale, disculpe. Bueno, dueño no, yo soy el ejecutivo de tal, no sé qué, el director de no sé cuánto. Disculpe, no le habían visto la cara nunca, en 5 años. Bueno, pero eso le Y pasará porque, hombre, porque Felipe González y Aznar son personajes públicos, ¿no? Pero cuando iba a una de esas puertas giratorias de empresas de eléctrica, pues es un poco lo mismo también. exactamente, a eso vengo a decir. Lo que tú decías de que es difícil que haya historias de éxito y de salir y de escalar. Ahora seguramente que hay 5 o 6, ¿no? Que dicen que me van a poner textos ahí. Sí, bueno, yo era labriego y me fui a Madrid Yo y creo en 20 años soy gerente y no sé qué, ¿vale? que nos lo pongan y que nos cuenten un poco su historia. A mí sí me Muy bien. interesa. Y si conocen otros casos de gente que haya prosperado, o al revés, gente que haya merecido subir porque eran realmente buenos y porque estaba el hijo del el cuñado del La, jefe la ocupando la diferencia, plaza. la diferencia no es que llegues a ser gerentucho supervisor, ¿eh? La diferencia está en que llegues a entrar en la suite ejecutiva. Esa es la diferencia, ¿eh? Esa es la diferencia. Bueno, Bueno, aquí hablaba de precisamente de la excepción era Inditex dentro de estas empresas megacorporaciones que se crearon en España. La única excepción era Inditex. Una siempre es la excepción que confirma la regla. claro, claro. Hubo después otras historias muy interesantes, porque a medida que había recesiones y había problemas en el tejido estadounidense, encontraron a gente que era a gente que entraba más en el ámbito de la pobreza, ¿sabes? Fueron famosísimas en los años 2010 las historias de cómo los conglomerados como Walmart eh, tenían trabajos de mierda. Hacían gestiones como, por ejemplo, darte solamente 30 horas semanales de empleo, no darte 35. ¿Por qué? La persona que trabajaba 35 le tocaba darle beneficios de salud y un seguro médico. Y para evitar eso te daban a veces, por ejemplo, 34 horas de empleo o 32, ¿no? Eso es muy ruin y eso está llegando a España. Ese tipo de... Y vuestras megacorporaciones, Amazon también seguro que hace ese tipo, la letra Sí, pequeña para ganar la peseta o para sí, joderte o la hora. Eso está ya... Y yo lo sufrí en los últimos empleos que he tenido. Eso de a la peseta o sí, tal, sí. eso está llegando aquí, tío. Pues hacían ese tipo de jugarretas. Era famosísimo también estos pueblos en zonas rurales, ¿no? Que tenían no sé, un tejido chiquitito de industrial, por ejemplo, ¿no? La tienda de comprar el pan, una ferretería, una tienda electrónica, ¿no? Llegaba un Walmart, el alcalde cobraba por debajo de la mesa una comisión por poner un Walmart, ¿no? No sé qué. Y para colmo, sacaba dinero de los cofres del pueblo para cedérselo a Walmart, para que no tuviera que pagar impuestos durante 2 años, o le cedía el terreno gratis para que ellos hicieran el Walmart, ¿no? Pues Sí. cuando el Walmart se instalaba en ese pueblo pequeño de 500 habitantes, esas 4 tiendas que tenía tenían que cerrar. No podía competir con los precios baratos de Walmart importados de China a granel. Y ese trabajador de la ferretería del supermercado acababa trabajando en Walmart y a veces perdían la casa. Y Walmart de repente decía a los 3 o 4 años, hostia, pues no me conviene seguir aquí, porque no gano lo que yo estaba esperando ganar. Y ellos cierran y se van. El pueblo queda derruido, la gente queda desempleada, el tejido económico queda destruido de esa comunidad y el banco se queda con casas. Esto era algo que ocurría muy, muy, muy a menudo. Había gente también que, por ejemplo, trabajaba en Walmart por la mañana y como solamente le daban 30 horas, se iban por la tarde a trabajar otras 20, si podían, a McDonald's. Estoy exagerando, ¿no? Pero tenían otro trabajo también precario. Y entre los dos conseguían pagar el alquiler y comprar la comida. Qué Nada dureza. más, entre los dos, trabajando a lo mejor 12 horas al día o 16 horas al día. Bueno, eso tiene un nombre, es mano de obra esclava. Para mí eso es esclavitud. O sea, Eso es lo que le estaba ocurriendo a muchos estadounidenses aquí, en el país de la oportunidad, sin decir que es la oportunidad para los bastardos y los capitalistas y los garrapatas y los sanguijuelas. es que eso, unos políticos que tengan empatía, no lo permitirían nunca. Y te hablo Ah, no hay, solamente a nivel, no te hablo solamente a nivel de estatal, sino a nivel de país. O sea, hay aquí en mucha España diatraba, hay mucha hay, diatraba. Te hablan del libre comercio, te hablan de la libertad de ya, mercados, ya, te hablan de pero todas estas cosas es y que permiten la explotación. el ser humano está por encima de todo eso. O sea, la dignidad humana está por encima de todo. Y de hecho, los gobiernos son elegidos por, supuestamente,
por humanos, no para megacorporaciones. Entonces, Estoy imaginándome a 20 políticos escucharte, poniéndose los dedos en las orejas y decir, la, no te pues, oigo, la. pues darles un corte de manga y llamarles psicópatas. O sea, Ya, es que no hay otra forma de... Es que es la definición exacta. Esta gente está trabajando para megacorporaciones, no por la gente que les votó. Y me da igual que sean republicanos que demócratas. ya. Lo que te estoy enseñando en pantalla A ver. es la parte buena de la historia. Me estoy refiriendo al señor, creo que se llama Gavin Price, no me acuerdo de su primer nombre, sé que el apellido es Price. Bien, él tenía una compañía de pagos. Básicamente ellos recibían los pagos electrónicos casi con tarjeta de crédito, ¿no? De diferentes comercios y los procesaban y se encargaban de hacer los pagos. Dan Price se llama el señor. Sí, y su compañía estaba basada en Seattle y se llama Gravity Payments. Y bueno, empezó chiquitito, decía que empezó con 15 personas en el 2010, después en el 2014 ya subió a 30 personas o algo así, y que llegaron a procesar 3.79 billones de dólares en pagos, ¿no? Etcétera. Y que siguió creciendo. Pero, y él, como buen ejecutivo, ¿no? Intentaba hacer lo que el comercio dicta y lo que la cultura americana dicta, que es paga lo mínimo que le puedas pagar a tus trabajadores y que continúen trabajando para ti. Y, y vive como un rey. O sea, sácate las ganancias, cómprate una isla, cómprate 5 yates y en exceso. Como, Eh, esto es algo que me flipa porque es como si no lo pudieran hacer pagando dignamente y teniendo buena publicidad encima. sí, O sea, como si no lo pudieran hacer aún así. Esto es para ganar 1 millón más o 10 millones más. Que esta gente ya llega un momento en que el dinero, te hablo de las altas megacorporaciones, el dinero es como castigo, ¿no? Es, bueno, es completamente, ¿cómo lo diría? O sea, se matan por 1 millón más, o sea, pero si ya eres millonario, no sé, bueno, es algo que no me entra en la cabeza tener un poquito. Bueno, me cabrea ¿qué le, muchísimo. qué le pasó, qué le pasó a él? Bueno, pues le pasó que tenía este negocio. Este es el señor Dan Price, Gravity Payment, parece un hippie, comunista. Córtate el pelo, hippie. Exactamente. ¿Y, ¿Y qué le pasó? Bueno, pues le pasó que después de estar 5 o 10 años, ¿no? Viviendo como un rey y haciendo lo que el mercado dicta, ¿verdad? Que es básicamente hacer el más dinero posible, pagando los menos salarios posibles. Un día se encontró con una de sus empleadas llorando porque resulta que no tenía dinero para pagar su propia insulina para su diabetes y la iban a desahuciar de la casa. Y entonces, por primera vez, él tuvo una conversación con esta muchacha y le contó esto a la muchacha y le dijo, pero joder, si te estoy pagando bien y tal, te estoy pagando bien, te estoy pagando $35.000 al año. Y ella le dice, sí, pero es que eso no me da para vivir aquí en Seattle, ha subido tanto, tanto, tanto la recesión, ha subido tanto la inflación, ha subido tanto el costo de la vida y de Las las viviendas. medicinas allí son caras y bueno, la seguridad No social tengo no seguro, hay. etcétera. Y el tío tuvo un shock porque se dio cuenta de que esta mujer que estaba trabajando para él mientras él andaba por ahí de coca, putas y yate privado, esta persona estaba a punto de ser desahuciada. O sea, estás hablando de repente. O sea, un choque de realidad. Claro, es que esto es una cosa. Es que esta gente, la falta de empatía es porque no sabe, no conoce lo que hay fuera de su Acuérdate de lo que burbuja. te dije una vez, exactamente, las burbujas de tu realidad. Meterte en tu burbuja, vivir dentro de tu sistema cómodo y no plantearte nada más que aquello que afecta a tu burbuja. Lo que no veo no existe. Es increíble. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando se confrontó con esto, y él dice que fue a casa y que no dejaba de martillearle y que acabó llorando. Y que se sentó durante 2 días a hacer números y al tercer día, como Jesús saliendo del- de la resurrección, volvió a la oficina y anunció una medida tremenda. Les dijo a todos sus empleados, mira, he hecho números. Eh, Voy a instaurar una subida de salario a todos por igual. La subida de salarios uno estés cobrando 20.000, otro estés cobrando 25, otro estés cobrando 35. La subida de salarios que todos vais a cobrar ahora 70.000. Todos, Wow. todos, por igual. Yo este año me voy a quedar sin bono y voy a ponerme un salario de 100.000. Es que es eso, es por un puto bono
pero que no va a dejar de vivir de puta madre. Es que es así. Bueno. Ahí está la Y cosa, ¿me dormirá entiendes? tranquilo. Ahora podrá No, dormir tranquilo. no solamente dormirá tranquilo. Te estoy enseñando aquí la revista Inc. Le hizo artículos preguntando: ¿es este el mejor sitio para trabajar en Estados Unidos? ¿Este es el mejor jefe de los Estados Unidos? No solo, además de todo esto, él les dio seguro médico a todos los empleados. Es que, Y creó un sistema de bonificación basado en la ganancia de la empresa. Si la empresa gana más, ellos sacan más bonos a final de año. Gerald, esto es muy importante porque, bueno, esta persona se dio cuenta y lo que le tenía que haber obligado el gobierno por ley, por derechos humanos, esta gente lo hace o sea, hay que decir que Estados Unidos está a la merced del altruismo de los ricos. Si se dan cuenta, bien, y si no te mueres, pues si tienes algún problema médico, lo mismo. Esto es lo que tenía que haber obligado los gobiernos y las leyes, ¿no? Defender a la gente. Pero Tiene mucho mérito lo que él hizo, porque su hermano no quería hacerlo. Su hermano era su socio en la empresa y tuvo que encontrar el capital para comprarle las acciones a su hermano valoradas en 26 millones de dólares para poder llevar a cabo esta iniciativa. Pero lo que me refiero que, encima de lo que tú dices, esto le vale como publicidad para la empresa, se valora. Exactamente. O sea, quiero decir, y que tus trabajadores estén contentos significa que esa gente no se va a querer de tu empresa, ni se va a querer. Dice que solía perder un ratio, un índice de más o menos el 15% de sus trabajadores cada año, que tenía que volverlos a contratar otra gente, ¿no? Claro. Y desde entonces ha tenido un ratio de pérdida de trabajadores del 0,5%. Es que ¿sabes lo que significa eso? Eso yo también lo he vivido, la precariedad laboral. En cuanto encuentras un trabajo un poquito mejor, te piras y después tu empresa pierde especialistas en su empleo. Y esta gente constantemente renovándose y que tienes que volver a enseñarle y que no maneja y no domina su empresa. La especialización del puesto de trabajo, claro, lo consigues con el tiempo. Y eso lo pierdes con la precariedad. Y eso el cliente que está a su vez comprándote a ti, vaya si lo nota. Y nota cuando el trabajador está contento y te hace un poco la pelota y trabaja a favor en vez de decir, no sé qué, bueno, pues si se va otro ya... O sea, no sé si me explico. O sea, cuando tú entras en una tienda notas cuando el empleado está o no contento, si te trata bien o si le da igual o se la suda porque está trabajando por el salario mínimo. Es que lo notas. Correcto. Entonces, él llevó a cabo esta acción en el 2015 y, como te decía, subió el salario a $70,000 de todos los empleados y cortó su salario, que antes era $1 millón. $1 millón al año, lo cortó a 70.000 para ponerse a nivel con los empleados. Esto le sentó mal a su hermano y su hermano lo llevó a juicio y tuvieron un juicio en el 2018 y curiosamente, como te digo, la ley se puso por parte de él porque no estaba haciendo nada malo y más o menos su hermano lo estaba llevando a juicio simplemente por mala práctica. O sea, lo estaba llevando a juicio por no querer sacarle todo el jugo que le podía sacar a la empresa. Quería denunciarlo, ¿no? Por no explotar, básicamente. Y el juez le dio la razón al señor Dan Price, ¿no? Le dijo, él tiene derecho a llevar su empresa como la quiera y por ahora la empresa está solvente, la empresa está haciendo dinero. Claro. Entonces no podemos decir que está malversando o que está destruyendo la empresa. Sí, o mala praxis. O mala praxis, porque la está llevando de una manera diferente, pero la está llevando. Y ahí está. Es un ejemplo que te doy, ¿no? De una persona que decidió cambiar cómo hacer las cosas. Y otra gente ha intentado seguirle el paso. Hoy en día se diferencia mucho en las empresas en las que trabajas por eso, por si no te regatean el salario, si te dan un salario ya en entrada relativamente decente y no te lo regatean, y después también las cosas que te ofrecen. En contrapunto, en contrachoque, los medios de información han empezado a divulgar historias que te conté hace varios días que se llama la resignación silenciosa, la renuncia silenciosa. Claro. Que quiere decir que, coño, estos trabajadores no están trabajándome 12 horas al día. Es que la gente no quiere trabajar. La gente no quiere trabajar. Eso en España se bombardea desde los medios públicos. Sí. Incluso hablan con restaurantes o con el jefe del restaurante. Es que aquí no quiere la gente trabajar, prefiere estar con las paginas. Hijos de puta. Y entonces, lo que es más peculiar es que varios medios de estudios, como por ejemplo ¿cómo se dice? La Universidad esta de Nueva York, el New York State Financial Research, o sea, una división de la Universidad New York State que se dedica a estudiar finanzas, hizo un estudio y dijo que
esto no se debería de llamar el silent resignation, que esto no se debería de llamar resignación silenciosa. Esto más bien se adhiere a un nuevo término que es work your wage, que quiere decir, se traduce por trabaja por lo que te pagan. Que básicamente hay condiciones malas y sobre todo condiciones impositivas. Por ejemplo, ¿no? Le dan diferente trato a los padres de familia que a los solteros sin hijos, dependiendo de los valores de los ejecutivos de la empresa. Si los ejecutivos tienen familias y todos son guays y no sé qué y tal, maltratan al trabajador soltero por no tener hijos. O sea, le dan más trabajo, le piden más horas extras y le dan como privilegios a los que tienen hijos, ¿no? Porque como son capaces de empatizar. Pero si los ejecutivos están enfocados en dinero y todos son solteros y viven de cocas, putas y vinos, a los que tienen la familia los putean. Porque no son capaces de empatizar con ellos y porque los creen que son desconectados a la cultura corporativa que están intentando imponer esta gente. Así que también hay mucho choque, por ejemplo. Pero eso, Gerald, eso igual viene un poco con las empresas que son más de nuevo cuño, que vienen más por gente joven que igual ha hecho dinero rápido, o con las viejas empresas que son más familiares y son de otro rollo. O sea, me refiero igual más las tecnológicas con las que son más clásicas. El problema está en que tú hayas hecho tu fortuna hace 50 años o seas de, como dices tú, de valores conservadores y viejo cruño, la fuerza de empleo es joven, es nueva y mira al mundo de manera distinta. Y no solo eso, te van a sobrepasar, te van a dejar atrás eventualmente. Y hay ese choque generacional dentro de los sistemas empresariales españoles. Estadounidenses. También podría poner un ejemplo, yo que sé, la diferencia entre trabajar para Facebook o para una empresa de tecnología moderna o Coca-Cola, por ejemplo, una más clásica o algo así. Sí, ese es un buen ejemplo. Pero otro ejemplo, por ejemplo, que está ocurriendo es que los trabajadores están investigando la empresa a la que van a aplicar y cuando ven que tienen una cultura aceptando hacia familias, hacia LGTB, hacia cosas así, hacia cosas que ellos llaman woke, pues los trabajadores se apuntan más al carro y se encuentran más involucrados y se entregan más a la empresa. Mientras que si eres... Eso me mola mucho porque ellos también hacen lo mismo. Cuando van a contratar a alguien, mira sus redes. Pues me gusta que la gente, cuando vaya a buscar, que sea al revés. Me fascina eso. Y además que ahora ha habido un cambio generacional que no ocurrió antes. Las nuevas generaciones, estoy hablando de la generación Z, que la llaman ahora, que son los que están entrando en el mercado de trabajo en el 2020 y en el 2010, son más propensos a tener el apoyo de los padres y a vivir en casa y a ser menos vulnerables a los abusos empresariales. En el sentido de que se van a pedir trabajo a una empresa, la empresa les dice, te voy a pagar $5. Y él le dice, pero si mi trabajo vale 15, ¿lo tomas o lo dejas? Bueno, lo dejo, búscate a otro gilipollas. Porque para estar abusado me quedo en casa. Y entonces las empresas están quejándose de que nadie quiere trabajar. ¿Te suena, no? Pero es que lo que me parece que es flipante que desde la televisión el mensaje que casualmente son de estas televisiones todas conservadoras, claro, es que nadie quiere trabajar. Bueno, pues por algo será, ¿no? O sea, vamos a ver. A ver, esto lo hablamos tú y yo una vez. El asunto del trabajo, el trabajo está abierto a las funciones del mercado. Si tú eres un hostelero y tú quieres pagarle a tus empleados €1 a la hora y eso es lo que a ti te conviene y resulta que el mercado exige que le pagues 10, es hora de que cierres tu hostal. Sí, porque no eres capaz de competir. Y ya está. O sea, cierra tu negocio. Eres un manta, no eres capaz de competir. Es que además eso es lo que dice el mercado, no es lo que dice Gerald, ¿eh? Es que además también lo comentamos alguna vez, que si tú dices que tu trabajador prefiere estar en casa con una paguina, pues ¿cuánto coño le pagas? Le pagas como la paguina, eso es ilegal, estás cometiendo un delito. Exactamente. Si tú le tienes que pagar lo que es el convenio o lo que estipula el salario mínimo para las horas y con todo, no es lo mismo. Y no lo pagas, es que eres un pirata. Eres un pirata. David, vamos a dejarlo aquí porque creo que hemos hecho ya bastante impacto sobre cómo refleja, ¿no?, el tejido industrial corporativo a la sociedad. Y te voy a hacer una propuesta, y le voy a hacer una propuesta a nuestra audiencia, David. Sí. Yo quería añadir una cosita muy rápido. Yo aquí había un ejemplo de buena empresa corporativa que era Mercadona. Sobre todo antes de la crisis. Ya después de la crisis igual se perdió un poquito, ¿no? Pero Mercadona era una empresa que tenía mucha fama de tratar muy bien a sus empleados. Y eso era imagen para la propia empresa.
Ya te digo que después de la crisis o que cambió la directiva y tal, igual cambió un poquito y se perdió esto. Esto le pregunto incluso a la audiencia que me lo confirmen, porque yo he oído bastante gente, bueno, bastante, tampoco digo mucho, digo 4 o 5 personas que trabajan para Mercadona y estaban muy contentos, sobre todo antes. Y ya te digo que después de la crisis igual la tontería se quitó un poquito o el trato se perdió un poco. Pero me gustaba el hecho de que yo cuando iba a comprar a Mercadona yo sabía que la gente que estaba trabajando allí estaba contenta o estaba tratándolo bien en comparación con otras empresas tipo, que sea Alimerca, o que de hecho Alimerca tuvo huelgas y tuvo movidas, o otras empresas de otros centros comerciales, incluso el propio Corte Inglés, que tenía el sindicato que era del propio Corte Inglés. Casualmente siempre dictaba a favor del Corte Inglés. Bueno, llamar eso sindicato me parece una estafa. Una estafa. Y como decíamos para la audiencia, nosotros tenemos unas entrevistas concertadas, ¿verdad, David? Sí, muy interesantes. Son muy interesantes, así que en el próximo programa, vamos a dejar esto aquí, en el próximo programa vamos a ofreceros la voz de la gente que vivió estos cambios, la voz de la gente que vivió estas experiencias, la voz de la gente que, que estuvo expuesta y fueron testigos de primera fila a todo esto que hemos estado narrando. Y amigos, nos saltamos esta vez los correos de los oyentes, pero prometemos en la siguiente ración doble. ¿Te parece, David? Perfecto, normal. Llevamos 3 horas dando la chapa. Dios mío, nos van a echar de iVoox. Pues, amigos, esto ha sido el programa que David y yo hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Y se llama Clave 45. Yo he sido vuestro compañero de viaje, Gerald Dean. Y yo soy David Santiso. Y volveremos con vosotros dentro de una semana para hablar de más conspiraciones, más geopolíticas y más cabrones que nos quieren joder la vida. Perfecto. Nos vemos, David, dentro de una semana. Ahí estaremos al pie del cañón. Venga, hasta pronto. Hasta otra.